Cambiamos de tema. La oposición anunció que votará en contra de las reformas, de la reforma a las pensiones. Esto luego que el gobierno pusiera suma urgencia a la iniciativa para hablar del tema y otros de la contingencia. Por ejemplo, la frustrada acusación contra el ministro Montes. Nos acompaña el diputado de RN, Frank Sauerbaum, jefe de la bancada del partido domiciliario Antonio Varas, integrante también de la Comisión de Trabajo. Diputado Sauerbaum, ¿cómo le va? Bienvenido acá a las 24 horas. Hola, muy bien, buenas tardes. A ver, lo primero, lo decíamos en la presentación, diputado, ayer vimos una áspera discusión en la Comisión de Trabajo respecto al tema de las pensiones, esta suma urgencia que me imagino a ustedes no les cayó bien, y la discusión. ¿Por qué se paran de la mesa y por qué genera ese nivel de molestia las decisiones que ha tomado el Ejecutivo? A ver, explicarle una sencilla cuestión que la gente tiene que entender. Nosotros funcionamos, ¿cierto? Y votamos los proyectos con conocimiento, estudiándolos, haciéndoles indicaciones, modificaciones según corresponda. Y eso no fue posible porque el gobierno presentó la indicación ayer en la mañana, formalmente, y nosotros no teníamos ninguna forma de conocer cuáles eran las modificaciones y cuál era el comparado para votarlo. No teníamos ningún elemento práctico para votar, entonces nos sorprendió que en la tarde se nos citara para votar justamente sin haberlo anunciado previamente. Nosotros no teníamos preparada ninguna indicación, no teníamos preparado ningún documento previo, ¿cierto?, para poder hacer esta discusión, porque además este es un proyecto totalmente distinto al original. Porque si uno revisa, nosotros ya llevamos un año discutiendo este proyecto, el gobierno, primero en el artículo número 1 decía que terminaba con el decreto 3.500 y lo repone, y sobre eso construye una serie de indicaciones que son totalmente distintas a las originales. Entre otras cosas, por ejemplo, se termina la pensión garantizada universal en 250.000 pesos, que era una promesa hecha que nosotros todos nos habíamos comprometido, por ejemplo, el gobierno la retira. También el gobierno lo que hace, mantiene el retiro programado. También hace una distribución distinta del 6%. Entonces, había muchos elementos que nosotros le preguntábamos al gobierno, bueno, pero explíquenos cuáles son estas indicaciones, y para ir votándola ordenadamente. El presidente, obviamente, presionado por el propio gobierno, impidió que siquiera preguntáramos y discutiéramos, y yo creo que esta reforma es la más importante, que los chilenos esperan un poquito de seriedad, uno le pide por lo menos. Sí, uno entiende un poco las formas en el fondo. Usted nos explica bien, claro, se presenta a cierta hora, las indicaciones a ustedes se las entregan físicamente para intentar digerirlas, pero inmediatamente se inicia la discusión, no hay tiempo para revisarla. Eso es la forma. En el fondo, ¿usted qué es lo que ve? ¿Ve alguna intención, alguna estrategia? ¿Qué ve en particular de parte del gobierno para aplicar o poner la discusión de esta forma? Yo creo que el gobierno está desesperado por sacarla antes de que llegue el mes de marzo, porque el gobierno, el argumento es que luego vienen las elecciones municipales y el tema se puede entrampar ahí. Pero yo quiero decir que fue el propio gobierno el que detuvo la conversación y detuvo las negociaciones, primero porque estaba esperando los plebiscitos, el primer plebiscito, después el segundo plebiscito, después la elección de los constituyentes. Entonces, ha funcionado en clave electoral y no en base a este proyecto que es tan importante para los chilenos. Y como le digo, nosotros tenemos puntos de encuentro con el gobierno, que el gobierno no ha querido destacar, y yo lo lamento, porque el gobierno habla de que la oposición se opone permanentemente. La verdad que el único gran punto que tenemos de discusión es respecto del 6%, porque nosotros estamos convencidos, porque los números lo demuestran de esa manera, es una evaluación técnica, no política, de que el 6% tiene que ir a capitalización individual. Por ejemplo, ayer se terminó con las FP como existen al día de hoy. Y nosotros estábamos disponibles para votar a favor de la separación de la industria, siempre y cuando se mantuviera la alternativa privada, y si el gobierno quería establecer una alternativa pública, ningún problema, pero que hubiera igualdad de condiciones en la competencia para que hubieran menores comisiones y finalmente una mayor pensión para los afiliados, por ejemplo. Pero el gobierno insiste en pasar la máquina. La verdad que si el gobierno quisiera aprobar la reforma la próxima semana, con los 8 votos que tiene la Comisión de Trabajo, lo puede hacer. Mejor, yo le decía que nos dijeran, si no querían escuchar ningún argumento, que lo hiciéramos de esa manera y pasábamos a la sala de esa manera sin discusión alguna. Claro, usted menciona el tema de la discusión en comisión, distinto a la posición en sala, y esto mismo tendría que verse también en el Senado. Y claramente aquí, ¿cómo entender cómo ustedes van a plantearse de aquí en más, lo decíamos un poco en la presentación, la discusión en torno a un tema que ya venía crispado, y uno entiende que esta estrategia que ha elegido La Moneda, más allá de entregar una valoración de la estrategia, uno ve la respuesta que ha habido desde la oposición. O sea, uno ve por lo menos que la posibilidad de llegar a acuerdo hoy día es nula. Mire, yo quiero ser muy franco porque la verdad que yo he sido una de las personas que más ha querido dialogar y conversar. Yo he estado en las mesas, hemos ido a reuniones permanentes, nos hemos en reunión privada con la ministra.
Pero uno ve que la ministra tiene un cierto techo para poder conversar, porque me da la impresión que ella nos ofrece algo y llega a La Moneda o llega a alguna parte, no sé, ¿Quién le pone a el la techo? sede del Partido Comunista. No lo sabemos, pero nosotros creemos que los sectores más radicalizados de izquierda no quieren que se sea en estos aspectos. Y obviamente eso impide el avance. Nosotros, como le insisto, nosotros creemos que el 6% tiene una composición equivocada y además tiene hoy día, por ejemplo, el agregar esa lacuna del 1% que no tiene nada que ver ¿cierto? Con seguridad social. Nosotros realmente no logramos entender por qué se introdujo, por ejemplo. Eso jamás había sido parte de la conversación. También se hace una forma del sistema de reparto del 3% que hace que la gente de clase media no toque nada respecto de lo que ellos van a aportar hacia el futuro. Entonces, hay una serie de situaciones que a nosotros nos preocupan. Aquí nos han evaluado técnicamente los temas. Por ejemplo, ayer yo volví a solicitar que antes de votar tuviéramos el estudio que nos iban a entregar respecto de la tasa de reemplazo. ¿A qué porcentaje queremos llegar de la pensión final? Ni siquiera hasta eso. Entonces, el gobierno ha tenido una deficiencia técnica en esta reforma evidente, y nosotros la hemos hecho saber, pero bueno, se escucha poco y se quiere pasar la máquina. Yo le he advertido al gobierno de que le puede pasar lo mismo que le pasó en la reforma tributaria. Nosotros hicimos nuestra colaboración, fuimos a reuniones, entregamos indicaciones, y el gobierno en la Comisión de Hacienda nos pasó por encima, la aprobó como quiso y llegó a la sala y se rechazó. ¿Usted cree que puede pasar lo mismo en este caso? Claro, que la sala diga una cosa, la comisión diga una cosa y la sala al final diga lo que pasó en la tributaria. Sí, claro, porque resulta que esta es una reforma que requiere un quórum, ¿Sí? que requiere mínimo Los votos no los 78 tiene la votos. Moneda hoy día. Hoy día la gente del gobierno, en estricto rigor, son 66, pero más los 4 demócratas cristianos que siempre votan con ellos, son 70. Pero necesitan por lo menos 8 votos más. Entonces, yo les digo al gobierno, no nos fuerce a votar en contra de una reforma que es tan necesaria, cuando nosotros mismos hemos promovido la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. ¿Diputado? Nosotros mismos hemos promovido la competencia, la baja de comisiones y una serie de cosas. Sí, solamente un último punto antes de pasar a otros temas, diputado Saúl. Usted decía, sigue siendo, y lo hemos conversado un millón de veces con usted también, que el 6% sigue siendo ahí la gran piedra de tope. En el fondo, ustedes no están dispuestos a ceder ningún punto de ese 6%, que uno entiende, claro, más allá de las críticas o valorización que uno le puede hacer a la Moneda respecto a su última propuesta, el famoso 3-2-1, uno ve que por lo menos la intención es irse acercando hacia un punto medio, por lo menos la intención, no sé cuánto. Ustedes no están dispuestos a hacer ningún punto en el 6%, que alguno vaya a solidaridad, más allá, usted, claro, me puede decir, es que los estudios técnicos dicen esto, pero muchas veces, y lo hemos visto muchas veces en materia económica, que no siempre en el Excel lo más eficiente políticamente es lo más viable. Sí, bueno, mire, nosotros estamos siempre disponibles a conversar, pero como usted dice, efectivamente a nosotros los números nos dicen otra cosa. Entonces, la verdad que yo me siento un poco responsable de decirle a una persona que se va a jubilar en 20 años más, yo aprobé esa mala reforma que otra vez te tiene en malas condiciones. Entonces, por ejemplo, cuando la OCDE nos dice que tenemos que tener una cotización del 18% y nosotros con esta reforma vamos a llegar al 11,4%, quiere decir que otra vez vamos a seguir sabiendo que vamos a generar un problema, seguimos en la misma línea. Entonces, hay que rendirse ante la evidencia. Eso es lo que le hemos pedido al gobierno. Nosotros entendemos que hoy día, según el propio estudio que hace Bravo, que no es precisamente una persona de centro derecha, dice que los problemas de pensiones hoy día lo van a enfrentar los sectores de clase media, no los sectores más pobres, porque hoy día los sectores más pobres tienen una PGU bastante robusta que si llegamos a los 250 va a ayudarles mucho, pero una persona de clase media que recibe un sueldo mayor a 900.000 pesos con una PGU de 250 no hace nada. Entonces tenemos que tratar de que la gente de clase media reciba en buena parte lo que cotizó, porque también es producto de su esfuerzo. Diputado, lo quiero llevar a otros temas. Lo vimos en la mañana, el rechazo de la acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes. Me imagino que usted votó a favor, ¿no? Sí, claro. Sí. Votamos en contra, digamos, pero... En el fondo ustedes apoyaban, me entiende lo que le digo. A ver, sí. Voy al fondo. Por lo menos uno siente desde afuera que se está llevando una estrategia muy similar a la que la derecha criticó que se le hizo a Sebastián Piñera. Más allá de quién esté detrás de la acusación, uno ve que la centro derecha ha apoyado casi en su mayoría las 5 acusaciones contra diferentes ministros. ¿Usted cómo ve esta estrategia? Porque al final se está cobrando con lo mismo que ustedes criticaron en la administración de Sebastián Piñera. ¿Es viable? ¿Es algo que, no sé, uno no entiende? 5 acusaciones. La única de las últimas 20 que se han presentado casi, la única que ha resultado, entre comillas, es la de Andrés Chadwick.
¿Es una herramienta hoy día que está resultando útil en la oposición o más bien están afirmando a muchos ministros? En donde el propio ministro Montes votó a favor, por lo demás, Sí, sí, sí. dicho O sea, sea de paso. aquí a Con, cualquiera este zapato, a cualquiera le cabe, sí, a lo mismo. con los mismos argumentos que él acusó al ministro Chadwick, hoy día se le acusaban a él. ¿Mm? Y él la estimaba injusta. Así que, bueno. Por eso yo le mencionaba las últimas esto, 20, que el anterior gobierno y este. sí, sí. Mire, ojalá que el gobierno no nos dé más motivos para acusar constitucionalmente. Nosotros hemos sido bastante reacios. De hecho, yo quiero recordar que Renovación Nacional se negó reiteradamente a acusar al ministro Montes inicialmente porque primero dijimos, oiga, aquí hay una investigación judicial, hay que hacer una comisión investigadora, podemos interpelarlo y busquemos los pasos para poder llegar, digamos, a tener toda la información. Pero finalmente el ministro Montes tampoco dio ninguna muestra de querer dejar el cargo o simplemente, ¿cierto?, reconocer que había tenido una falla administrativa porque fue evidente. O sea, un ministro en donde se roban miles de millones de pesos y no tiene información alguna o simplemente desconoce los hechos, es evidente que tiene una responsabilidad y nosotros nos quedamos con la conciencia tranquila de que se apoyó una acusación que tenía un sentido y que tenía un argumento jurídico que debió haber sido respaldado. Ahora, los que votaron en contra, le van a tener que explicar a la gente por qué votan en contra, ¿cierto? Y salvan a un ministro que administró mal los recursos de todos los chilenos, sobre todo en un ministerio tan sensible como el Ministerio de Vivienda. Pero voy a lo que yo le preguntaba, como estrategia política, en el fondo, uno, al final, y tanto en el gobierno anterior como en este, uno siente que al final es una estrategia que está, en buen chileno, súper manoseada. En el fondo, la acusación constitucional, uno cuando la veía hace 15, 20 años, ocurrían una vez cada gobierno, y vimos lo que sucedió con Yarna Proboste, después lo que sucedió con el ministro Harald Beyer, pero hoy día ya es como una cada 3 meses. ¿Cómo analiza usted ese punto? Mire, francamente a mí no me gustan. Y yo le vuelvo a repetir que nosotros buscamos hasta la última instancia con el ministro Montes, en particular por el prestigio que él tenía, por el trabajo que se había hecho antes en el Parlamento, tuvimos especial deferencia. Pero también necesitamos que el gobierno nos colabore. Cuando no se remueve a las personas que tienen responsabilidad, nosotros como oposición tenemos la responsabilidad moral y política también de ejercer nuestro rol. Entonces, uno esperaría que el gobierno reaccionara más, pero el gobierno ha actuado protegiendo más bien a los suyos que siendo crítico, ¿cierto?, de cómo se ha actuado. Yo creo que falta más autocrítica para poder manejar al gobierno de una manera distinta. Por último, lo quiero llevar a un tercer tema, diputado Saúl. ¿Cómo ve usted en particular y su bancada, usted como jefe de bancada de RN, esta petición de formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez? Mire, es triste y lamentable que hoy día estemos debilitando al general director de Carabineros cuando estamos en una lucha frontal en contra del crimen organizado, de la delincuencia, cuando uno ve, ¿cierto?, que se le entregan pensiones de gracia a los violentistas que estuvieron en el estallido social y a quienes trataron de resguardar el orden y la seguridad pública, hoy día está pasado a la justicia. Entonces hay una situación de injusticia enorme y evidente. Nosotros le quiero confidenciar algo que no sabe nadie y lo vamos a hacer en las próximas horas porque estamos elaborando una carta para hacerle saber al fiscal nacional que ojalá él se pudiera hacer cargo de esta investigación, que la fiscal Chong no nos da ninguna garantía de imparcialidad, dados los antecedentes que ya se han tenido y tiene una larga historia, ¿cierto?, de animosidad en contra de las policías. Por lo tanto, creemos nosotros que tiene que ser ojalá un juez y un fiscal lo más objetivo posible. O sea, que el cargo, que la investigación la tome Ángel Valencia personalmente u otro fiscal. No, nosotros nos daría la garantía de que Ángel Valencia pudiera hacer una buena investigación imparcial para darle tranquilidad también a todos los chilenos y, como le digo, y no poner en entredicho la estrategia de lucha en contra del crimen organizado. Yo creo que es una mala noticia para el gobierno también, porque el gobierno ha hecho un esfuerzo en materia de seguridad y nosotros le hemos colaborado también con los proyectos de ley desde acá. Entonces, realmente nos pone en una situación muy compleja. ¿Usted ve o ha visto una animadversión de parte de la fiscal Chong o el fiscal Almendaris en la investigación hacia la figura de Ricardo Yáñez y su rol en el estallido social? Incluso él pidió que se inhabilitara de esta investigación. Lo pidió el general Yáñez. Sí, bueno, obviamente han habido, la fiscal Chong, no solamente en este caso, sino que en otros varios, ha tenido una animosidad en contra de las policías y nosotros nos hace dudar, ¿cierto?, de su objetividad. Entonces estamos pidiendo que ojalá el fiscal nacional se haga cargo de la investigación y no ella. Porque al final el que tiene que definir es un juez, no es la fiscal, entonces la justicia también tiene que hacer su trabajo. No, claro, pero es bastante paradójico, ¿cierto?, que tengamos hoy día en tela de juicio, ¿cierto?, al general director de Carabineros, que es quien hoy día nos está tratando de proteger en contra de la oleada de delincuencia que tenemos. Entonces tratemos
tenemos ahí un activo, una persona que está tratando de hacer lo mejor Pero posible. cuidar ese Y hoy día activo, con esto perdón, lo diputado, debilitamos. cuidar ese activo significa al final que no tenga que enfrentar la justicia. No, sí. Mira, aquí nadie está por sobre la ley y todos tenemos que enfrentar la justicia del cargo que tengamos. Pero lo que nosotros decimos es que aquí ha habido una evidente animosidad permanente de la fiscal Chong y no creemos que sea lo suficientemente objetiva para llevar el caso adelante. Sí, también hoy día reconocía el abogado del general Yáñez que lo llamó personalmente al general, lo llamó ayer el presidente Boric para darle su apoyo. También, ¿cómo usted cruza esa figura, lo que debiese, ¿no? O más que debiese, lo complicado que está derechamente el presidente y la moneda con esta formalización? Claro, tener al jefe de la policía formalizado por lo que va a suceder el próximo mes de mayo, 7 de mayo a las 9 de la mañana. Y ahí muchos han dicho quizás la salida es que salga Ricardo Yáñez. En el fondo el presidente no puede hacer nada porque es un poder distinto al Ejecutivo, son poderes independientes. ¿Cómo cree también que queda la figura ahí y la posición del presidente Boric, que uno ha visto también, consecuentemente, tiene una relación, uno ha visto positiva con el general Yáñez? Ha tenido no sé si de cercanía, pero tiene una buena relación con las policías hoy día. Bueno, uno de los cambios positivos que ha tenido el presidente Boric ha sido justamente acercarse a las policías y entender de que ellos están para resguardarnos, que no son enemigos del pueblo y que están justamente para resguardar la seguridad pública y el bienestar de los chilenos. Y yo creo que, claro, la situación se pone muy incómoda para el presidente Boric porque él le ha entregado elementos legales y elementos económicos también para llevar adelante su tarea y uno ve que han forjado una relación de cercanía. Mira, a mí la verdad no me gustaría que el general director salga del cargo porque sería una señal de debilidad, pero evidentemente si la investigación se sigue alargando, ¿cierto? Y obviamente no vamos a poder ejecutar el trabajo debidamente, va a tener que ser eso una de las medidas que se puedan considerar. Sí, diputado, pero en la práctica, más allá claro, lo que usted menciona, pero ¿usted ve viable tener a un general director de Carabineros con la situación de seguridad que tenemos hoy día formalizado ante la justicia? O sea, existe la presunción de inocencia, que esté formalizado no quiere decir que sea culpable, entendamos eso, Sí. pero un general director formalizado por la justicia, por lo que estamos sabiendo, por temas relacionados con derechos humanos, ¿usted lo ve viable? Yo creo que va a ser muy complejo sostenerlo, porque va a tener que preocuparse, ¿cierto?, de estar permanentemente en su defensa, y no preocupado de la principal tarea que tiene el día. Diputado François Gubán, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias y que tenga un muy feliz 2024. Muchas gracias igualmente. Chao, chao.